El mundo de la microbiología es fascinante. Para entender cómo funciona una vacuna, primero debemos entender cómo funciona nuestro sistema inmune, el cual es básicamente el ejército de nuestro cuerpo. Él está encargado de protegernos contra enfermedades contagiosas, causadas ya sea por bacterias, virus e incluso algunos parásitos. Cuando un microbio externo nos invade, el sistema inmune desencadena una serie de respuestas a la invasión en un intento de identificar al agresor y eliminarlo lo más pronto posible. Algunos de los signos de que esta respuesta inmune funciona son la tos, los estornudos, la inflamación y la fiebre, los cuales funcionan para atrapar, detener y eliminar del cuerpo al invasor. Estas respuestas inmunitarias pertenecen a la parte de nuestro ejército llamado respuestas inmunes innatas. Estas a su vez desencadenan nuestra segunda línea de defensa, llamado inmunidad adaptativa. Esta parte de nuestro ejército cuenta con unos soldados especiales llamados células B y células T. Estos son liberados para combatir a los microbios invasores. Una vez que atrapan a uno, guardan todo el perfil del intruso, su apariencia física, etc. Todo lo que tenga que ver con el invasor lo archivan, para si en un futuro otra vez quisieran invadir nuestro cuerpo, el mismo microbio lo podamos detectar con una mayor rapidez y ser más eficientes al matarlo, al ya saber cuáles son sus puntos débiles. En términos simples, el vacunarnos es el entrenar a nuestro sistema inmune de una forma segura contra un patógeno específico para detectarlo, atacarlo y destruirlo. Una vez entrenado el sistema inmune, él generará tropas que en el futuro que seamos expuestos al patógeno, ya tendrán estas tropas todo su equipo listo para detectarlo una vez que entren a nuestro cuerpo y de una forma inmediata empezar a destruirlo antes de que nos ocasione ya sea una enfermedad severa o incluso la muerte. Pero ¿cómo se da todo este entrenamiento? Bueno, al ser inyectada una vacuna, esta sustancia es interceptada por nuestro ejército, el sistema inmune, con soldados como los macrófagos. La manera de ellos de atacar es mediante un ataque especial llamado fagocitosis, que consiste en tragarse al enemigo invasor. Una vez que hace esto, el enemigo es fragmentado en pedazos muy pequeños para poder analizar a dicho enemigo, desde su núcleo, de qué está compuesto, sus puntos débiles, etc. Una vez que se obtiene la información, se obtiene algo llamado antígeno, que será la identificación personal del patógeno. Esta identificación llamada antígeno se le muestra a los soldados de la otra parte de nuestro ejército, llamado sistema inmune adaptativo. A los soldados que pertenecen a esta división, como son los soldados especiales llamados células T, una vez que ellos reciben esta identificación, ya son capaces de reconocer al enemigo dentro de nuestro cuerpo y activan inmediatamente el protocolo de proliferación, que es el proceso celular por el cual una célula crece y se divide para producir dos células hijas, o, en términos simples, se clona a sí misma, donde se producirá tres tipos de células T. 1. Los soldados de élite llamados citotóxicas. 2. Los soldados T supresoras. Y 3. Células T de ayuda. Los soldados T de ayuda son muy importantes ya que ellos realizan dos acciones vitales. Uno, en la generación de anticuerpos, es decir, armas especiales contra el patógeno invasor. Y 2, activan otros soldados especiales llamados células B de memoria. Estos soldados tienen la capacidad de poder fagocitar a un invasor para luego analizarlo. Ya que lo analiza, saca la identificación del invasor y la pone a la vista en su cuerpo, como si llevara un póster de Se Busca. Una vez que estos soldados tienen las identificaciones del invasor, este soldado habla con el soldado célula T de ayuda dándole la identificación del invasor. Estos, al obtener la información, libera linfoquinas que tienen varios efectos. Estas linfoquinas suenan las alarmas para que se active el protocolo de proliferación de los soldados células B, y de ellos se darán varias cosas. 1. Más soldados B de memoria, y 2. Otro tipo de soldado especial llamado células plasma. Los soldados células plasma tienen el poder especial de producir anticuerpos específicos para el invasor, armas que sirven especialmente para nuestro invasor. Y los soldados células B de memoria, estos soldados llevan consigo toda la identificación del invasor, cómo luce, cómo camina, cómo huele, sus gustos, debilidades, etc. Toda su información. Estos se incorporarán al cuerpo para ser recurridos en todo el organismo en busca del invasor, para si en el futuro que nos quiera volver a invadir, al verlo, este soldado activará las alarmas para que se produzcan los anticuerpos y células T citotóxicas para atacarlo y destruirlo tan pronto lo vean, evitando que nos ocasionen una enfermedad grave o incluso la muerte. A todo este proceso se le llama inmunidad. Los científicos han producido diferentes tipos de vacunas para entrenar nuestro sistema inmune. Por ejemplo, existen las vacunas vivas atenuadas. Estas están hechas del patógeno como tal, pero en una versión mucho más débil y tolerable para nuestro cuerpo. Este tipo de vacuna en un sistema inmune sano no es capaz de producir la enfermedad, pero sí activa una fuerte respuesta por parte de nuestro sistema inmune.
similar a la que se daría en una infección real. Este tipo de vacuna podría dejar inmunidad de por vida con una o dos dosis. También existen las vacunas inactivas en donde el patógeno ha sido matado. El debilitamiento y la inactivación en ambos tipos de vacunas aseguran que los patógenos no produzcan la enfermedad completa, pero sí activan las respuestas inmunes necesarias para entrenar a nuestro ejército, para reconocer al patógeno, hacer un perfil de él y saber cómo eliminarlo. La desventaja es que las vacunas vivas atenuadas pueden ser difíciles de hacer y dado que están vivas, personas con sistemas inmunológicos muy débiles, como pueden ser adultos mayores e infantes, no pueden recibirlas. Mientras que las vacunas inactivas no crean una inmunidad duradera, a comparación de las atenuadas que decíamos que puede llegar a durar toda la vida. Otro tipo de vacunas son las llamadas subunidad o vacunas recombinantes. Estas se diferencian de las ya mencionadas por estar hechas solo de una parte del patógeno, no uno vivo ni uno muerto, solo un fragmento de él, más específicamente el antígeno, que como decíamos antes sería la ficha de identificación del patógeno, la cual contiene todas sus características, apariencia, cuánto mide, cuánto pesa, cómo se llama, sus debilidades, etc. Toda esa información. Pero esta vacuna requiere de un auxiliar para que se activen las alarmas de nuestro ejército y lo detecten. Para ello se utilizan los adyuvantes. Estas sustancias pondrán en alerta a nuestro sistema inmune para que ponga en marcha todos los protocolos que lleven a la inmunidad del recién vacunado. Este tipo de vacuna, al no contener patógenos vivos, carece de información genética para que se pueda replicar, es decir, reproducir. Esto significa que no son infecciosas y que son seguras de usar para las personas con sistemas inmunes débiles, adultos mayores, niños o personas con condiciones especiales. Pero su protección no genera tantas células B de memoria, así que su inmunidad no dura mucho tiempo y se debe acudir por otra aplicación. Otro tipo de vacuna en la que se trabaja son las llamadas vacunas de ADN. En esas se aíslan los genes que hacen los antígenos del patógeno. Cuando es inyectada, estos genes instruyen a células del cuerpo a formar los antígenos. Como decíamos antes, sería la ficha de identificación del patógeno, la cual contiene todas sus características. Esto activa las alarmas del sistema inmune y pone en acción todos los protocolos para lograr la inmunidad de la persona. Esta vacuna solo contiene el material genético específico, no contiene ningún otro ingrediente del patógeno, así que no podría ocasionar la enfermedad en el paciente. Si estas vacunas se convierten en un éxito, en un futuro podríamos ser capaces de hacer tratamientos más efectivos para enfermedades como el VIH, la malaria y el ébola. Las vacunas ayudan a las personas que se les aplican contra una infección, pero también ayudan a las personas que no las pueden recibir, como son bebés, adultos mayores o personas con fuertes reacciones alérgicas u otras condiciones especiales, a través de la llamada protección de rebaño o inmunidad de rebaño. Esta se crea cuando un gran porcentaje de la población es inmune, es decir, ya se ha vacunado. La inmunidad de rebaño funciona al interrumpir las cadenas de infección. Al no tener el patógeno a nadie a quien infectar, no puede sobrevivir, ya que por ejemplo el patógeno al querer atacar a una persona vacunada solo se expondrá a la aniquilación por parte del ejército del vacunado, llamado sistema inmune, el cual tan pronto lo detecte lo destruirá. Al reducir entonces la cantidad de personas que puede llegar a infectar el patógeno, se va reduciendo su probabilidad de existir, y al no contar con tantas personas para infectar, la probabilidad de que el patógeno pueda llegar a las personas vulnerables que no se pueden vacunar se reduce en gran medida. La inmunidad de rebaño protege a millones de personas en el mundo, pero si se diera una baja en la población inmune, es decir, la que se vacuna, entonces las probabilidades del patógeno de poder llegar a alguien vulnerable se incrementan, lo cual puede llegar a ocasionar brotes y afectar sobre todo a las personas con un sistema inmune más débil. Un ejemplo es el virus del sarampión, que fue declarado erradicado en el 2010 en Estados Unidos de América. Desde esa fecha, la tasa de vacunación contra este patógeno se redujo y esto incrementó las probabilidades para que el virus tuviera a quien infectar, al poder ser este virus introducido por algún extranjero al país. Pues esto sucedió en los años siguientes y terminó ocasionando un brote de la enfermedad en 31 estados. Si la inmunidad de rebaño es mantenida por un tiempo prolongado, podría dar el tiempo suficiente para que el patógeno se extinga al no encontrar personas para infectar y de esta manera lograr la erradicación completa del patógeno. Un ejemplo de esto podría ser el caso de la viruela, enfermedad contra la que se empezó a vacunar en 1796, enfermedad que solo en el siglo XX mató a aproximadamente 500 millones de personas. En la actualidad ya se considera extinta, todo gracias a su vacunación y a la inmunidad de rebaño. Otro caso donde nos ha ayudado las vacunas y la inmunidad de rebaño es con la vacuna de Jonas Salk contra la polio, que sacó en 1955.
Actualmente esta enfermedad está casi erradicada, pero en los años 40 se reportaban anualmente 500.000 de casos, de los cuales las personas afectadas por esta enfermedad terminaban muertas o paralizadas.